Y para analizar un tema que podría ser muy complejo de entender, tenemos hoy vía Zoom al doctor Esteban Ron, abogado y analista político, actualmente decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC del Ecuador. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un abrazo a la distancia, Sandy y Gabriel, gracias por la invitación, a las órdenes. Bienvenido. Doctor, para entender más este tema, ¿en qué consiste la Convención de Viena? A ver, vamos a especificar este tema en dos convenciones. La de Viena, que acertadamente ustedes establecen, esta Convención de Viena se le dice que es el tratado de los tratados internacionales, en el cual se establecen cuáles son las atribuciones y funciones de las misiones diplomáticas extranjeras dentro de un país. Dentro de estas atribuciones y funciones hay normativa básica del funcionamiento. Además, situaciones como lo que se señala, la inviolabilidad del domicilio donde éstas se desempeñan, sea esto, las casas o residencias de los jefes de misión, así como los lugares y oficinas donde éstas residen. Inclusive, dentro de estas se considera la inviolabilidad de los bienes muebles, es decir, los vehículos, por ejemplo, que el Estado receptor, en este caso el Ecuador, no puede acudir, irrumpir o menos aún romper cualquier tipo de sello de seguridad si es que no hay la autorización del jefe de la misión que se esté desempeñando en ese momento. Pero de ahí la convención es grande. Para efectos del caso que estamos tratando es eso, inviolabilidad de los locales o de los lugares donde está la misión diplomática extranjera. Aparte, como les decía, existe también otra convención que es la que está en juego, que es la Convención de Caracas, que tiene que ver respecto del otorgamiento del asilo diplomático bajo circunstancias políticas y quien tiene que efectivamente entregarlo y las facilidades ulteriores que el país, en este caso de donde está el asilado, da al asilado para que pueda salir del país. Hay una contrarrestación entre estas dos convenciones que en este momento están en juego, se están discutiendo, se les está discutiendo a nivel de la OEA, ahora ya con la demanda de México, con la denuncia de México en la Corte Internacional de Justicia, de la misma manera se van a poner en discusión las dos. Sabemos, doctor, que México y Ecuador rompieron relaciones diplomáticas, está esta denuncia en la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué pasa si esa denuncia prospera? Si avanza y no hay acuerdo. Sabemos también que la OEA instó a los dos países a dialogar, a ponerse de acuerdo, a dejar de lado este incidente. Hay que considerar esto como dos procesos paralelos, ¿sí? La Organización de Estados Americanos, sobre la base de las buenas relaciones, amistosidad, pero además también el conflict prevention, la prevención de conflictos, a través de dos sesiones presididas por el secretario Almagro, ha tratado de dar los puntos de vista regionales que tiene cada uno de los países miembros de esta organización. ¿Qué es lo que pasa bajo las circunstancias del conflict prevention? Una vez determinado cuál es la perspectiva regional, se toman resoluciones. Estas resoluciones que toma la OEA bajo ningún concepto son sancionatorias, ¿sí? Ya que no tiene esta atribución este organismo. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Una resolución que condena la actuación del Estado ecuatoriano, gobierno de Daniel Noboa, ante la irrupción en la embajada sobre la base de la Convención de Viena, pero también sobre la base de la Convención de Caracas. También, por otro lado, no hay una condena, pero invita al país mexicano a hacer una revisión de las circunstancias a través de las cuales se están otorgando los asilos políticos. Así que eso ya está en la OEA. Inclusive la OEA lo que ha previsto es unas circunstancias de diálogos mediada por otros países miembros para que poco a poco se restablezcan las relaciones internacionales entre los dos países. Corte Internacional de Justicia va en paralelo. De hecho, el Estado mexicano, sí, los Estados Unidos mexicanos, presentaron ya la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Ecuador, con las respectivas evidencias y anuncio de los mismos, y eso será un proceso absolutamente paralelo que entra en una fase de recabar información, calificar esta denuncia y después la fase oral. Ahora, doctor, algo que muchos quieren saber o aclarar, ¿México violó una regla al haber dado asilo diplomático al expresidente de Ecuador, Jorge Glass? Mira, la Convención de Caracas es muy explícita. Estamos lamentablemente cayendo dentro de narrativas exclusivas con interpretaciones favorables a las dos. Uno de los principios básicos en cuanto al manejo de
tratados internacionales es que no son interpretables absolutamente, sino que tienen que ser integrados y leídos de manera conjunta. La Convención de Caracas, artículo 3, establece para mejor referencia que no se pueden otorgar asilos si es que la persona está en un proceso de juzgamiento, si ha sido sentenciado. En este caso, Jorge Glass está en proceso de juzgamiento y además tiene 2 sentencias condenatorias en su contra por 2 casos de corrupción. Sin embargo, hay una excepción a la regla que es, en este caso, el país asilante, México, considere que dichos juzgamientos y dichas sentencias o condenas provengan de persecución política. El siguiente artículo, artículo 4, establece claramente que es potestad solo del país asilante, sin contradicción en este caso del país originario, calificar o no la persecución o el delito como políticos. Por lo tanto, en integralidad no hay una violación per se de tratado internacional por parte de México. Las circunstancias políticas por las que se está otorgando el asilo político y debido a que figuras de la Revolución Ciudadana que fueron compañeros de Jorge Glass estén asilados en este momento en México, tal vez más de una docena de personas, califiquen a esta circunstancia como un asilo político, pero a conveniencia cuando no se demuestra una persecución. Esa es la gran contradicción que nosotros tenemos en este momento. Todo esto, doctor, puede tomar varios años, tanto si llegara a haber un juicio en la Corte Internacional de Justicia, como cualquier otro tipo de proceso. Los procesos diplomáticos toman tiempo, pero en el medio de todo esto, y usted lo ha mencionado en varias oportunidades, la palabra política. Presidente Noboa en Ecuador, presidente Andrés Manuel López Obrador en México, y en el fragor algunas declaraciones que pueden llegar a complicar las cosas. ¿Cómo es también la labor diplomática o la labor de la OEA o de la ONU o de la Corte Internacional de Justicia cuando hay 2 personajes, que son los primeros mandatarios, que con declaraciones pueden complicar las negociaciones? Es muy... La circunstancia es muy exacerbada muchas veces con la narrativa que tomen los mandatarios, ya que no hay una modulación conceptual, teórica y menos aún dentro del respeto de las relaciones internacionales. De hecho, el conflicto inicia prácticamente por eso. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo en OEA? OEA ya tiene una definición exclusiva del qué se va a realizar. Se ofrecen las instancias internacionales para, a través de diálogos amistosos, recuperar las relaciones que se van cayendo poco a poco al romper la relación general México-Ecuador. La Corte Internacional de Justicia, como te decía previamente, es un tema paralelo e independiente. Tomará años tal vez, pero aquí las consecuencias ulteriores que podría tener el Ecuador son sanciones de carácter económico principalmente y de reparación de los derechos, en este caso de los servidores mexicanos. Sin embargo, hay una situación exacerbada. Hay elecciones en México, ¿sí? Pero son elecciones distintas a las que estamos teniendo en Ecuador. En el Ecuador no tenemos una elección presidencial próxima, digamos así, sino que de aquí al 21 de abril tenemos una consulta popular sobre asuntos de interés público. Y esta consulta popular fue propuesta por el presidente Noboa exclusivamente haciendo uso de su potestad ejecutiva. Claro. La disonancia entre los 2 tipos de elecciones cambia, sin embargo se lo ha visto como una medida de posible popularidad de cara a la consulta popular, siendo que hace no menos de un mes se ha tomado la medida más impopular de los últimos tiempos en el Ecuador, que es una subida de impuestos al valor agregado que afecta a más del 70% de los ecuatorianos. Bien, y para ir terminando la entrevista, doctor, ¿es apelable cualquiera de las sentencias de estos organismos? Los organismos, bueno, en primer lugar, la OEA no se habla de una sentencia, Gabriel. La OEA son invitaciones sugerencias, y resoluciones a través de las cuales se insta a las autoridades. Lo que puede hacer, en este caso, el Estado ecuatoriano es rechazar narrativamente esto y de la misma manera México. Ahora, en cuanto a la Corte Internacional de Justicia, todas las cortes internacionales
tienen por lo menos un recurso vertical, es decir, una posible apelación para revisión de hechos o de documentación e inclusive en el litigio que no fue tomada en cuenta en una primera instancia, es decir, en una primera resolución de conflicto. Esa es la gran diferencia, pero apelabilidad o recursividad es muy complicado dentro de los tratados internacionales que devienen en acciones judiciables como la Corte Internacional de Justicia. Bueno, muchas gracias, doctor Esteban, por esta información y por aclararnos muchas preguntas. Muchas gracias. Siempre será un gusto. Un abrazo a la distancia. Gracias por la consideración. Igualmente, gracias. Gracias.